quería sacar a Fujimori, que fuera San Román su primer vicepresidente el que asumiera y regresar al Congreso. Dos posiciones realmente antagónicas. La primera tenía la fuerza, no de la razón, la fuerza de la propia fuerza, estaban en el gobierno. Y la otra tenía la fuerza de la razón, pero no la fuerza fáctica. En consecuencia, ninguna de las dos podía llegar a encontrarse. Y fue gracias a la presión de la OEA en Bahamas, Nassau, mayo, insisto, del 1992, en que se llegó a un acuerdo que fue una transacción política. Hagamos un Congreso Constituyente. Algunos partidos no quisieron ir al nuevo Congreso Constituyente. Yo representé a toda la oposición unida en la reunión de Bahamas, en esa transacción política, como te acordarás. Algunos partidos no quisieron ir al Congreso Constituyente, otros fuimos. Yo era del PPC, era su secretario general en ese entonces, si mal no recuerdo, y ¿qué decíamos? Oigan, tenemos que recuperar algún foro para hacernos expresar. No tenemos ninguno, no tenemos ni siquiera prensa, no tenemos nada, somos huérfanos de absoluto apoyo, nada de nada. Todo el aparato de poder lo tenía Fujimori, ¿no? Entonces, a través del Congreso Constituyente, al que le pusieron un apelativo, porque no diré segundo apellido de democrático, se pudo de nuevo tener presencia. Se hizo una constitución sobre la base de la del 79 y la constitución histórica, se hicieron algunas modificaciones, etcétera, y luego fue a referéndum, nos ganaron. Unos fueron por la ampliación de la pena de muerte, que no estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo porque ya no existía Senado, en fin, se juntaron montones de motivos para ir por el no. Ganó el sí. Tenemos la Constitución del 93, ese fue su origen. ¿Hay que hacer modificación total? Yo creo que no. Yo iría a modificaciones parciales. Ya se han hecho 11 o 12 leyes de modificación de la Constitución. Es cierto, progresivamente. Has modificado el sistema pensionario, le has dado los votos a los militares, la primera modificación son sobre el habeas data, de la cual fui autor, en fin. Han habido una modificaciones respecto a la Contraloría de la República, sobre la descentralización, le has cambiado el nombre a la Superintendencia de Banca y Seguros, agregándole también de administradora de fondos de pensiones, en fin, has ido avanzando y le has hecho 11, si mal no recuerdo, leyes modificatorias con 23 artículos, si mal no recuerdo también, que han sido modificados. ¿Qué haría yo en adición, más que a las cosas menudas, a las cosas sustantivas? Le agregaría el Senado. Yo creo que necesitamos un Senado, una visión nacional, no visiones localistas, sino una visión nacional. Y dos, le incorporaría el preámbulo de la Constitución del 79, que es una joya del pensamiento de lo que debe ser el Perú. Yo creo que ese es el leitmotiv nacional. Lo más logrado de la Constitución del 79 fue su preámbulo, y yo creo que sí se puede incorporar. Interesante tu planteamiento. Yo he venido sosteniendo acá, en Vez Cable, en ese debate, y en otros foros, que no le tengo miedo, ¿no es cierto?, a una nueva Constitución. Los empresarios particularmente creen que una nueva Constitución va a modificar significativamente el capítulo económico, por ejemplo, ¿no? Y va a afectar a la empresa privada en tanto una mayor presencia del Estado. Ok. Algunos políticos piensan que la modificación de los capítulos políticos va a significar, por ejemplo, abrir la posibilidad de la reelección. Muy al estilo Chávez, por ejemplo, muy al estilo Correa, ¿verdad? Además, una constitución, Antero, tú eres abogado y político, una constitución expresa o debe expresar a su tiempo, ¿no? Del año 93 al 2011 han pasado ya casi 20 años, ¿verdad? El mundo ha cambiado radicalmente, ¿no? Sobre todo a partir del 98. Estamos ante una nueva economía, una nueva sociedad, una nueva política, ¿no? ¿Cómo hacer esa simbiosis que tú estás planteando, ese cambio, ¿no? Con modificaciones parciales. Yo creo que no es conveniente ir a una constitución, o una nueva constitución, porque puedes ir cambiando determinados capítulos para hacerla acorde con los tiempos. Ya todo con los cambios. Mira cómo en Estados Unidos ha tenido solamente una constitución. Así es. Mira los siglos que han pasado. ¿Ha tenido enmiendas? Sí, pero constitución sigue siendo la misma.
En consecuencia, sí hay mecanismos para no ir al trauma que significa un nuevo debate constitucional. En un momento en que el país quiere desarrollo, necesita el desarrollo que genera puestos de trabajo a través de la inversión, cuando tú vas a discutir de nuevo las reglas básicas, todo se paraliza. El órgano más cobarde que tiene un emprendedor de cualquier tamaño es la billetera. Y lo decía Ramírez del Villar, y yo me acuerdo mucho, el órgano más cobarde es la billetera. Entonces quiere cuidarla y cree que cualquier cosa que pudiera modificar eso pudiera ser inconveniente. Y entonces se paralizan las cosas. Podemos darnos el lujo en el Perú de parar la inversión tan necesaria que genera puestos de trabajo y que genera bienestar durante la discusión de nuevas reglas constitucionales. Y en este mundo en que tienes la crisis europea, la crisis de Estados Unidos, que va a comenzar a golpear a uno de nuestros principales compradores, que es en China, ¿podemos darnos ese lujo? Yo creo que no. Por supuesto que no. Retornamos, amigas, amigos, en unos instantes, en la última parte, en este diálogo fecundo con Antero Flores Arauz en Mesa de Debate. (12:20) en Vez Cable Televisión en Mesa de Debate. Seguimos con el doctor Antero Flores Arauz, que es un connotado político, parlamentario, ha sido presidente del Congreso de la República, secretario general y presidente del Partido Popular Cristiano, de modo que tenemos a un gran político con el que tenemos que conversar todo lo que podamos para beneficio de todos nosotros. Brevemente, doctor Antero Flores, ¿cómo fue su paso como ministro en el gabinete del doctor Alan García Pérez, ¿no? Realmente yo lo considero muy bueno, se sacó mucha experiencia, se comprendió muchísimo, había que comprender a nuestra gente, las Fuerzas Armadas y a su sacrificio. La gente por lo general cree que nuestras Fuerzas Armadas están de más. Oigan, hay que ver su entrenamiento, hay que ver su mística de servicio, hay que ver lo sacrificado que es su misión. Tienen que estar muchas veces alejados de su familia, no tienen horarios, no tienen días feriados, no tienen sábados ni domingos. Cuando están en operaciones, en cualquier momento los pueden sacar de sus casas. Realmente es un gran sacrificio el que realizan y ponen el pecho. Lo han puesto el pecho cuando hemos tenido acciones de tipo fronterizo, ponen el pecho cuando hemos tenido el terrorismo, ponen el pecho cuando han tenido que ayudar en las operaciones policiales. En fin, es gente muy sacrificada, muy empeñosa y por lo general con mucha entrega al país. Su balance, doctor Antero Flores, respecto al gobierno de Alan García Pérez. Mira, es un gobierno que ha hecho muchísima obra. Yo fui un gran crítico del primer gobierno, inclusive presidí en la Cámara de Diputados una de las comisiones que hubo de su antejuicio, de Alan García. Fue un pésimo gobierno, lo digo clarísimamente, siempre lo he dicho además, pero este segundo gobierno ha dejado años luz al primero y ha sido en general un excelente gobierno, ha cuidado por un lado la caja fiscal, ha hecho mucha obra y quizás ha habido mucha incomprensión. El Alan García de los 60 años no es el mismo Alan García de los 35. Definitivamente. Evidente. Y creo que la edad lo ha ayudado, el haber estado mucho tiempo en Europa lo ha ayudado, el haber visto un mundo diferente al que él imaginaba y la globalización lo han hecho un excelente presidente. ¿Que ha habido cosas malas en su segundo gobierno? Por supuesto que la han habido. Quizás no poner dureza y rapidez en enfrentar cuando han habido señales de corrupción. Y eso le ha hecho un daño enorme a su segundo gobierno, porque mucha gente pone a todos en la misma canasta sin distinguir la paja del trigo. Yo creo que cuando hay alguna sospecha, alguna evidencia
o simplemente alguna alerta de corrupción, tienes que entrar inmediatamente con todo para salvar a los buenos y lógicamente encarcelar a los malos. Yo en eso no me caso con nadie. Compartimos plenamente ese punto de vista, pero ¿no les parece que es una exageración, como algunos consideran, que el Contralor salga a denunciar alegremente más de 10.000 casos de corrupción, ¿no? Luego entre líneas se sepa que esos 10.000 casos, 7.500 o más son de carácter administrativo, por lo tanto se reduce significativamente, y luego que no se diga quiénes son esos corruptos, ¿no? ¿Cuál es su opinión? No me parece bien. No me parece bien porque es poner a todos en el mismo saco y a todos los niveles de gobierno. La mayor parte de esos temas son municipales y regionales y no nacionales. Y dos, la mayor parte son errores quizás administrativos. No hay dolo, no hay mala fe, son cosas subsanables. En consecuencia, una cosa es corrupción y otra cosa es error. Pero parece que hay una suerte de intencionalidad explícita de hacerle daño al gobierno de Alan García, porque aun cuando hay aspectos cuestionables, la valla que él deja, y esto es conocido y reconocido internacionalmente y nacionalmente, es muy alta. O sea, los logros económicos, los logros sociales, por ejemplo, la reducción de la pobreza en 18 puntos, es altísima, la reducción, ¿no?, del analfabetismo, la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, las mejoras en la educación, las escuelas que se han hecho, los hospitales, las postas médicas, se ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La recuperación, aunque algunos excomandantes generales digan lo contrario, de la recuperación de la Fuerza Armada para recuperar capacidad disuasiva, que es una cosa que ha generado la entrega de muchos recursos también y una generosa acción gubernamental. No todo puede hacerse en el mismo momento porque tenemos muchas necesidades, pero no nos olvidemos que el Perú, el 2008 y el 2009, ha estado enfrentando una seria crisis internacional, y si no ponías determinados candados o si no afinabas determinados candados, esto podría haber sido un desmadre por el tema importado de una crisis internacional. Es cierto, una de las cosas que reconocí incluso públicamente es que ante la crisis global, Alan García mantuvo lucidez y coherencia para enfrentar ese tema exitosamente, y el Perú superó el tema sin significativos aspectos negativos. Todos los ministros nos quejábamos de la dureza del sector economía y finanzas, porque lógicamente todos recibimos la presión de nuestro propio sector, de las mejoras que hay que hacer, de los compromisos que hay que cumplir, pero cuando viene una cosa externa que te limita, pues lo general tiene en alguna medida que tener prioridad sobre lo especial. Yo siempre he mencionado que estas cosas remunerativas, gastos, etcétera, tienen una regla, que no es otra que la de los alimentos. ¿Cómo regula el juez los alimentos? De acuerdo a las necesidades que tiene el que lo pide y de acuerdo a las posibilidades de quien está obligado a darlo. No bastan mis necesidades, tengo que ver también las posibilidades del otro. El equilibrio, el justo medio, ¿no? Así es, el justo medio. Detrás de las acusaciones contra Alan García, alguna gente, algunos expertos, algunos analistas ven dos cosas. Uno, meterse con Alan García en el sentido de cuestionarlo, criticarlo, investigarlo, es un rédito político para quien lo hace. Ya lo ha demostrado, por ejemplo, ¿no?, algunos amigos Fernando Olivera, Javier Díaz Canseco. Pero por otro lado, también acusarlo a Alan García es una suerte de bajar de la llanta, porque alguna gente cree que él puede ser nuevamente candidato presidencial y hasta presidente de la República. ¿Qué piensa Antero Flores sobre esto? Bueno, que podría serlo, por supuesto, pero si lo es, vamos a contender. Qué buena. Estamos escuchando entonces el lanzamiento de Antero Flores Arauz en la próxima contienda electoral por la presidencia de la República. Fíjate, qué bueno, Antero, porque una de las cosas que más nos preocupan a muchos, ¿verdad?, es que la política en el Perú, y en gran parte del mundo, se está haciendo desde la no política. O sea, ¿quiénes son los que están ganando elecciones municipales, regionales y hasta presidenciales? Fíjate, la última elección regional